En el capítulo anterior, el gran detective Alquist Proft convocó una asamblea en Vitu-Ghazi para revelar que Trostani, la actual líder de los Selesnya, estaba detrás de los misteriosos asesinatos. El silencio llenó la habitación. Tolsimir trató de excusar a Trostani, alegando que quizás estaba bajo la influencia pirexiana. Cada una de las dríadas que conformaban a Trostani reflejaban su propia respuesta a la situación. Ses parecía aún más enojada que antes, la dríada del orden indignada por las acusaciones lanzadas a sus raíces. Sim parecía sorprendida y horrorizada, la dríada de la armonía incapaz de aceptar la falta de armonía que la rodeaba. Solo el rostro de Ova no había cambiado, la dríada de la vida todavía parecía serena y distante. Proft continuó. Se ha vuelto fácil, después de la guerra, culpar de todo a los pirexianos. Cada error lo atribuimos a Pirexia, pero éramos capaces de cometer crueldad mucho antes que ellos. Éramos capaces de cometer crímenes, y éramos capaces de traicionar. Los otros líderes de gremio protestaron, algunos con sincera consternación ante la idea de que uno de los suyos pudiera haber estado detrás de esto. La tensión estaba creciendo en la sala. Proft continuó. Sé que ella fue la responsable. Lo que todavía me falta es el por qué. ¿Por qué ahora? ¿Por qué durante este periodo de reconstrucción? Nosotros no, comenzó Sim. ¿Cómo te atreves?, dijo Ses al mismo tiempo. Ova guardó silencio y permaneció en silencio mientras sus hermanas se giraban con terrible lentitud para mirarla. Sus expresiones de horror y furia se convirtieron en confusión, seguida de conmoción. A pesar de todo, Ova las miró fijamente. Su propia expresión nunca cambió. ¿Cómo?, preguntó Sim. ¿Por qué?, preguntó Ses. Porque se lo merecían, espetó Ova, cuya fachada de calma finalmente se hizo añicos. Le fallaron a Ravnica en su momento de mayor necesidad, continuó Ova, en nuestro momento de mayor necesidad. Mientras se producía la invasión pirexiana, observé a través del sistema de raíces de Vitu-Ghazi todo lo que ocurría en el plano. Sentí cómo el aceite pirexiano se filtraba por la tierra y cuán cerca estuvimos de haber sido corrompidos por el romperreinos. Vi a Grenko y sus lacayos asaltar tiendas y almacenes, acaparar recursos, comida, agua y suministros médicos, para luego revenderlos a precios desorbitados, negándole la ayuda a los ciudadanos cuando más lo necesitaron, y muchos murieron por ello. Y Segana estaba tan fascinada por el aceite pirexiano que incluso se puso a experimentar con él sobre otros seres vivos. Y Teisa Karlov era un monstruo que estaba aliada con los pirexianos, comunicándose con ellos en secreto y con la intención de gobernar Ravnica una vez que se completara la invasión. Ella traicionó a todas las personas en esta sala. Hermana, no, dijo Sim, bebiste de la ira y el dolor, del sufrimiento de toda la ciudad, y eso ha envenenado tu juicio. Lo que has estado haciendo está mal. Vanifar respiró hondo y se puso de pie, con los ojos fijos en Ova. Tienes razón, dijo. Segana estaba experimentando con el aceite pirexiano, pero lo hizo porque estaba buscando una cura para la piresis. Etrata añadió, no tienes derecho a decir esas cosas de Teisa Karlov, que fue una heroína en todos los sentidos posibles. Sí, ella estaba en comunicación con los invasores, aprendió su idioma de los muertos que no se habían convertido completamente a la causa pirexiana. Los pirexianos la vieron como una curiosidad útil y respondieron. Teisa ganó su confianza y así pudo proporcionarle a la resistencia de Ravnica información estratégica importante. Ella trabajó con la casa de Ymir y yo fui uno de sus contactos. Fue una heroína y nunca traicionó a Ravnica, pero tú, que viste sin entender, estuviste más que feliz de traicionarla. Tontos, todos ustedes. La voz de Ova llenó la habitación. Se negaron a mirar, se negaron a escuchar, se negaron a ver. Se sienten orgullosos ahora porque han descubierto mi plan, pero he estado matando durante semanas. Se hizo el silencio, incluso Proft pareció sorprendido. Ahora triunfante, Ova declaró: fui testigo de innumerables ejemplos de crueldad, cobardía y debilidad, y empecé a impartir la justicia de la naturaleza para eliminar a los culpables mucho antes de que comenzara a cazar presas más grandes.
Ustedes solo se dieron cuenta cuando me centré en personas que les importaban, las que consideraban lo suficientemente importantes como para llorar. Y aún no he terminado. Sí, has terminado, dijo Aurelia, poniéndose de pie. Por la autoridad que se me ha otorgado como líder del gremio de la Legión Boros, te pongo formalmente, Ova de Selesnya, bajo arresto. Oh, ¿me pones bajo arresto? ¿Cómo pretendes hacer eso? Somos Trostani, somos 3 y somos 1, y mis hermanas no cometieron ningún delito. Tus propias leyes no te permitirán arrestarlas. Encontraré la manera, escupió Aurelia. Sim y Ces intentaban calmar a Ova, pero ella estaba furiosa. Entonces aplaudió, y sus hermanas perdieron el conocimiento, cayeron al suelo como flores marchitas. Ova dijo: me gustaría darte las gracias, detective Proft. Lamento que tengas que estar aquí para esto. Eres lo más cercano a la inocencia que he visto. ¿Estar aquí para qué?, preguntó Judith, más alarmada que aburrida por primera vez. En respuesta, la habitación empezó a temblar, y Vitu-Ghazi respondió a las órdenes de la única mente que controlaba el gran árbol. La sala se dobló, retorciéndose sobre sí misma. «Soy Vitu-Ghazi», bramó Ova. «Soy Mat-Selesnya, soy Ravnica». Enredaderas espinosas atravesaron las paredes, atrapando a los líderes ravnicanos reunidos. Ral, con los ojos brillando con fuego eléctrico, preparó un rayo del acumulador en su espalda y se lo lanzó a Ova. Ella absorbió la explosión y apenas pareció darse cuenta de lo que debería haber sido un asalto devastador. En lugar de eso, hizo un movimiento cortante con su mano, y una enorme rama atravesó la habitación golpeando el pecho de Ral y tirándolo contra la estantería más cercana. Todo esto había sucedido en cuestión de segundos. Lavinia intentó ponerse de pie de un salto, pero sus tobillos estaban atrapados por enredaderas. Aurelia intentó acudir en su ayuda, pero descubrió que estaba en la misma situación, con más enredaderas que atrapaban sus alas, inmovilizándola. La cadena que sostenía a la chica masacre quedó colgando. Se había escapado. Ova continuó atacando con un desfile aparentemente interminable de raíces, enredaderas y ramas. El lugar seguía temblando. El techo se hizo distante a medida que la habitación se estiraba, haciéndose más alta con cada segundo que pasaba. Vitu-Ghazi estaba transformando su propia estructura. No había ventanas por las que escapar, era una caja de matanza. Kellan y Etrata intentaban proteger a Proft, ya que de todos los presentes en la sala, el detective era el menos equipado para protegerse, salvo posiblemente por Krenko, que estaba atrapado en su prisión cada vez más densa de raíces y enredaderas. El centauro Yarus agarró un trozo de viga caída y, sosteniéndola como una lanza, cruzó corriendo la habitación hacia Ova. Tolsimir se interpuso en el ataque del centauro, usando su propio cuerpo como escudo. El pecho del elfo fue atravesado por la viga. Al ver esto, Ova centró su atención en el centauro, atrapándolo con enredaderas y preparando una lanza de raíces puntiagudas para asestarle un golpe mortal. Pero Etrata saltó en su camino, derribando a Yarus. La lanza atravesó el lado izquierdo del pecho de Etrata, destrozando músculos y huesos, dejándola inmóvil en el suelo, con un hilo de sangre pintando la comisura de su boca. Proft cayó de rodillas buscando señales de vida en el cuerpo de Etrata. Parecía como si el detective, estoico y engreído, estuviera al borde de las lágrimas. La mitad de los ocupantes de la habitación estaban encadenados al suelo con lazos de raíces, enredaderas y ramas que los sujetaban. La otra mitad luchaba o se arrodillaba alrededor de la inmóvil Etrata. Kaya hizo girar las dagas en sus manos y arremetió, cortando ramas y volviéndose intangible para sortear los golpes y enredaderas que buscaban atraparla. Por encima de ellos, el techo se abrió y las ramas se separaron para revelar el cielo. La sala seguía creciendo, estirándose hacia arriba. Aparecieron agujeros en las paredes, no ventanas, sino roturas en la madera. Judith corrió hacia una de esas aberturas y escapó al exterior. Ova estaba recurriendo directamente al alma del mundo de Ravnica, Mat-Selesnya, arrancando fuerza del mismo plano y usándola contra las personas que había designado como sus enemigos. Kellan salió arrojado hacia el exterior a varios metros de altura. Iba cayendo sin nada a que agarrarse, con los brazos delante de la cara
para protegerse del inevitable impacto. Cerró los ojos con fuerza, no quería verse caer al suelo, y entonces sintió que su caída se desaceleraba hasta convertirse en algo casi placentero. Estaba despertando su magia feérica, no por completo, pero lo suficiente para salvarle de una gran caída. Debajo de él, en el patio, vio a Judith que corría entre raíces que rompían la tierra. Vio también una figura familiar vestida de rojo y negro, con una sonrisa de muñeca pintada en su rostro, que perseguía a Judith. La chica masacre mostró una sonrisa viciosa y natural, sacando un cuchillo de algún lugar de su persona. «Esto es por dejarme en manos de los lobos», dijo, y se abalanzó sobre Judith, quien retrocedió dando tumbos. Ni siquiera Kellan, todavía ocupado en caer, escuchó lo que sucedió a continuación, por encima de los gritos del interior.